tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema fiscal, legal, derecho el día de hoy y vamos a estar platicando con un gran amigo que en un ratito haré las presentaciones correspondientes. Como siempre, en el transcurso de la bienvenida de esta plática que estamos realizando a través de las redes, pues lo que hago es hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo a que pongan los comentarios en la parte de abajo del video en donde ustedes lo estén viendo, para efectos de poder contestarlos, para poder tener esa interacción que estamos buscando como una comunidad de intercambio de información y que los comentarios serán contestados a su oportunidad. Pues bueno, por obvias razones, mientras estamos en esta transmisión, pues no se pueden, no podríamos estar ahorita contestando, pero con todo gusto lo haremos a su oportunidad respectiva. Y de igual manera, si tienen algún comentario, pues bueno, pudieran poner también alguna sugerencia de los temas, que también yo haré lo posible para traer amigos expertos en la materia que nos hablen del tema en particular por las dudas que se pudieran estar generando, con el objetivo de traer contenido de calidad y contenido que al final de cuentas le están ustedes necesitando allá en su vida profesional, también en la estudiantil. Con todo gusto lo haremos trayendo los invitados y expertos en la materia. De igual manera, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo este contenido. Al ladito de la suscripción hay una campanita que si la aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido. Que nos busquen en redes como en Facebook, que también estamos subiendo contenido, que nos proporcionen por ahí un like, que lo lleguen a compartir. Y también para la gente que nos ha pedido que hay veces que el YouTube o Facebook los videos no los pueden ver, pues bueno, ya estamos también en podcast ya desde hace más de un año y medio, subiendo también contenido diferenciado en el cual también te podemos acompañar en tu trayecto de tu oficina a tu casa o de la casa a la oficina. Pues ahí ya no necesitas vernos, sino solamente escucharnos con las pláticas que estamos subiendo. Y este contenido, pues yo creo que al final de cuentas también te puede servir en esos famosos tiempos muertos. Entonces búscanos en cadenas de distribución de podcast como iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon y varias más cadenas de distribución de podcast que pueden llegar a tenerlo y sobre todo ayúdenos a seguir compartiendo, a seguir creciendo en este canal y al final de cuentas, pues bueno, sugieran los temas y al final vamos a hacer lo posible para poder traer ese contenido que ustedes están buscando. Pues ahora sí, amigos, para entrar en materia, la plática que vamos a tener el día de hoy lo hemos denominado el delito del tráfico de comprobantes fiscales. Y como lo había comentado también en un inicio, pues el día de hoy tenemos un gran amigo, un gran especialista. Él es maestro y abogado. Él es maestro, tiene la maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria de parte de la Universidad Anáhuac de México del Norte y licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene actividad docente, ahí por ahí le dieron un reconocimiento de su actividad docente en la Universidad Latina hace muy poco. Entonces, le gusta mucho también compartir las pláticas con jóvenes, justamente por lo que he conocido de él y que también he estado en algunos eventos de capacitación, principalmente ahí en el IPEM. También por ahí estuvo en algunos programas con Leopoldo Esquiwa, también tanto en Yes Intelectual, actualmente por ahí tienen un programa los miércoles y también abogado corporativo, hace algunos ayeres, pero bueno, tiene por ahí también ese vínculo de estar compartiendo información. Entonces, como les comentaba, el día de hoy nos acompaña el maestro Ángel Loera Herrera, el cual les saludo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Rodrigo. Pues agradezco vivamente la invitación que tienes a bien compartir y hacer extensiva para un servidor y también, bueno, pues saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, Ángel, un poquito con tu perspectiva y conocimiento en la práctica de abogado de derecho. Pues justamente ha habido en diferentes periodos, gente anda preocupada por no caer en un delito de defraudación fiscal, evasión, elusión. Entonces empieza mucha la preocupación,
pero yo creo que no es el día de hoy solamente que nos están queriendo restringir sellos o que ya tenemos una persecución de estar conciliando con la base de datos del SAT. Esto creo que ha sido un proceso que hemos tenido ya de diferentes años y para entrar en materia de este delito de tráfico de comprobantes, como, ¿por dónde podríamos empezar como un antecedente, Ángel? Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, fíjate que justo el delito de tráfico de comprobantes fiscales, como se le conoce coloquialmente, pues viene a partir pues de lo que nosotros conocemos como defraudación fiscal. Al final de cuentas, esta tipificación jurídica pues decanta en lo que se conoce como defraudación fiscal, que ya tenemos regulado a través del 108. Y es que como tú sabes, Rodrigo, pues los esquemas fraudulentos de compra-venta de comprobantes fiscales apócrifos tienen su origen en el mundo del papel, ¿no? En donde, pues con una facilidad pasmosa, pues se imprimían facturas a diestra y siniestra, ¿no? Sin que obligadamente las supuestas empresas que emitían estas facturas estuviesen constituidas ante un fedatario público, ¿no? Es decir, sin que estas empresas que emitían estos comprobantes hubiesen nacido a la vida jurídica y es entonces lo que pues se conoce desde entonces como empresas fantasma, ¿no? Actualmente, digamos que la apuesta por la transformación digital, pues no se ha hecho esperar dentro de la propia estructura interna de la autoridad hacendaria, ¿no? Y esta situación, pues ha representado precisamente la obligatoriedad de tener que registrarte, ahora sí, de tener que darte de alta ante un fedatario público, ¿no? Para que tú puedas emitir estos comprobantes fiscales digitales por Internet, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Pues le permite hoy por hoy a la autoridad pues tener un mayor control dentro de la identificación y para la fiscalización de los contribuyentes, ¿no? En donde, insisto, hoy las empresas obligadamente tienen que constituirse de forma legal, posteriormente obtienen el Registro Federal de Contribuyentes y ahora sí estar en posibilidad de emitir los mencionados comprobantes, ¿no? Ahí durante mucho tiempo se ha estado también considerando que son comprobantes acróficos o falsos o comprobantes chocolates falsos. Yo creo que ahí también es importante el comentario que acabas de decir, que realmente es que ahorita ya las personas morales o las personas físicas ya están inscritas ante el RFC y tienen ellos la forma de poder emitir comprobantes digitales por medio de los sellos, pero las facturas cubren ciertos requisitos o los comprobantes cubren requisitos electrónicos, digitales, que la autoridad los ha estado exigiendo. Entonces, en sí, estos comprobantes el día de hoy sí tienen una validez. A partir de 2014, por ahí, con la reforma al Código Fiscal de la Federación, pues bueno, lo que más bien buscaría ya el día de hoy la autoridad es operaciones simuladas que se llegan a contener dentro de estos comprobantes, ¿no? Es correcto, Rodrigo, tal como lo mencionas. Hoy en día, bueno, pues quien, a diferencia, digamos, de cuando se daba esto en el mundo del papel, que te comentaba hace un momento, bueno, pues hoy tenemos que es la propia autoridad tributaria quien prácticamente está dando la patente para que tú puedas emitir este comprobante fiscal digital. Entonces, digamos que en estricto sentido, pues no se habla de comprobantes fiscales apócrifos, es decir, falsos. El comprobante per se pues insisto, está emitido incluso hasta a través de la plataforma del propio Servicio de Administración Tributaria. Y en todo caso, lo que se está persiguiendo a través de la tipificación de este delito de compraventa de comprobantes fiscales, que tiene su origen en el 69, es la simulación de operaciones. Es decir, que no hay materialidad, esta famosa palabra que se ha vuelto tan de moda, así como la de razón de negocios, ¿no? Pero particularmente a lo que nosotros vamos a enfocar nuestra atención es precisamente a la materialidad, es decir, qué es lo que respalda, qué es lo que sustenta las operaciones económicas que se realizan entre los propios contribuyentes, porque hay que decirlo, y pues, replicando prácticamente lo que reflexiona la propia autoridad, pues es que hoy la emisión de un comprobante fiscal digital, una transferencia electrónica y un contrato privado no hacen prueba plena, no demuestran la materialidad de los actos, ¿no?
Entonces, insisto, pues esto precisamente, la persecución que se da a este delito, bueno, pues tiene su origen en el artículo 69b, que como bien lo mencionaste hace un momento, pues fue incorporado desde el 2014 en el Código Fiscal de la Federación y que indiscutiblemente, creo yo, debemos comentar, ¿no? En un contexto muy general. ¿Por qué? Porque este precepto es el que específicamente regula dos procedimientos, ¿no? Estos dos procedimientos que en cierta forma le van a permitir a la autoridad el que partiendo, digamos, de una presunción de la jurídicamente denominada juris tantum, que es decir, una presunción que admite prueba en contrario, pues llegar a la conclusión de que algunas de las empresas están simulando operaciones con el ánimo de que una de estas, que es la que vamos a conocer, que es denominada EFO, que es una empresa que factura operaciones simuladas, le expida este comprobante y otra le aplique un efecto fiscal, es decir, aplique una deducción o un acreditamiento con lo que finalmente se busca reducir la base impositiva, ¿no? Siguiendo entonces un poquito esta lógica del último comentario, Ángel, que acabas de decir, pues bueno, estos CEFOS, estas entidades que facturan operaciones simuladas, pues bueno, ellos no estarían cometiendo en sí ninguna falta de pago de impuestos, al contrario, estarían ellos acumulando los ingresos respectivos o así pensaríamos que está sucediendo, pero el efecto realmente en contra de la nación, en contra del fisco, sería las personas que están deduciendo, porque ellos a su vez pues, lo incorporarán como una disminución en su base, obteniendo tal vez saldos a favor o disminuir nada más en simplemente impuesto por pagar, hablando de ICR, o también en una cuestión de IVA, porque también por ahí habría unos movimientos, pues al final de cuentas el perjuicio económico caería en las personas que pretendrían darle uso de disminución o deducción de impuestos correspondientes. Es correcto. Fíjate que, como lo vamos a ver ahorita que expliquemos y que le entremos más de lleno a la reforma del 2020, pues se habla de que los actos concretos ya de la autoridad pues son o van a recaer específicamente en la empresa que deduce las operaciones simuladas, porque pues, si nosotros conocemos la dinámica de estas operaciones, vemos que finalmente el dinero siempre es y será de la empresa que deduce las operaciones simuladas y el EFO, pues evidentemente lo único con lo que se queda, pues es con una participación, con ahí algunos puntos porcentuales por la venta, ¿no? Entonces, fíjate que aquí me parece importante mencionar que esta situación de la persecución contra de este tipo de operaciones, pues como lo mencioné hace un momento, ¿no? Se fortalece cada vez más gracias a la apuesta que tiene la autoridad por el uso de las tecnologías que es insisto, a lo que ha venido apostando las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy la autoridad tiene más elementos para estar vigilando el cumplimiento de las obligaciones tributarias y esto se ha hecho presente, como bien lo mencionaste hace un momento, pues a través de la contabilidad electrónica y el uso del buzón tributario, ¿no? Oye, Ángel, y ya dijiste una palabrita, materialidad. Estas operaciones, para poder verificar si son operaciones simuladas o realmente es una operación real, como se está diciendo, tiene que ver con la palabra materialidad. Y comentario que tú dijiste, ¿no? Ya ahorita la autoridad no considera que un simple contrato le esté dando un soporte. Hay veces que se busca en temas contables y muchas veces me lo dicen, es que hay que darle sustancia económica como primer postulado de las normas de información financiera y realmente esto es diferente a una cuestión material, una materialidad. Yo lo categorizo como una materialidad fiscal porque tiene un enfoque totalmente diferente y lamentablemente mi perspectiva sería la materialidad contable es lo que me da el soporte para poder registrar operaciones, transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Pero la autoridad, lo que ellos buscan es una materialidad fiscal y esa materialidad fiscal, mi perspectiva es que es muy subjetiva, dependiendo quién te revise. Totalmente, totalmente. Si lo vemos en actos concretos de la autoridad cuando realiza visitas domiciliarias, en donde, bueno, pues tenemos una autoridad que igual
carente de capacidad técnica, pues determina créditos fiscales simulados, porque también hay que decirlo, ¿no? Así como tenemos contribuyentes que simulan operaciones, pues también tenemos autoridades pues que simulan créditos fiscales, ¿no? Y que niegan de forma sistemática incluso devoluciones. Pero bueno, hablando, digamos, de la materialidad per se, pues tenemos ahí el artículo 69b precisamente que en su literalidad reza que cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con activos, sin contar con personal, sin contar con infraestructura o la capacidad material para estar prestando estos servicios, o el otro aspecto de que estos contribuyentes se encuentren como no localizados, entonces le da pie a la autoridad para presumir precisamente que las operaciones que estuvo realizando son simuladas, ¿no? Las operaciones que están amparadas en estos comprobantes que emitió, pues son simuladas, ¿no? Y si nosotros partimos de esta premisa, pues entonces nosotros podríamos en un primer momento concluir que las personas físicas o morales que puedan llegar a ser consideradas como empresas que facturan operaciones simuladas, solamente es si no están localizados en su domicilio fiscal, si esta facturación de bienes, de personal o la propia infraestructura o capacidad material con la cual no se cuenta al momento de realizar la emisión de estos comprobantes digitales, también si se emiten comprobantes fiscales con conceptos de prestaciones de servicios, los cuales en realidad no puedan llevarse a cabo porque no tienen infraestructura, porque no tienen el personal. Y bueno, pues que las facturas precisamente no estén contando con los bienes que se estén detallando en su momento en dichos comprobantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también comentar que es en ocasiones por la displicencia incluso del propio contribuyente, el que, si me permites la expresión, bueno, pues desnudan, digamos, las propias operaciones, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos contribuyentes o no hemos tenido clientes que por un uso mercantil, digámoslo así, pues celebran operaciones totalmente legítimas y en donde únicamente se limitan a, digamos, levantar el teléfono, solicitar la prestación del servicio, hacer el pago, reciben el material y bueno, pues es una operación que realmente se llevó a cabo, pero no se tuvo la diligencia de incluso la celebración de un contrato, ¿no? De prestación de servicios, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que a través de este artículo 69, pues le permite, insisto, a la autoridad, en uso de sus facultades de comprobación, detectar que una persona moral no haya acreditado la efectiva prestación del servicio, la adquisición de bienes, pues bueno, pues tenemos del otro lado de la moneda, pues a las personas que son aquellas que le están aplicando el efecto fiscal, que como te lo dije hace un momento, bueno, pues eh, es, digamos, quien se está quedando con este dinero y a quienes le van a estar llegando estos actos concretos, ¿no? Hoy, Rodrigo, pues insistir en que existe toda una industria en torno precisamente al tema de tráfico de comprobantes fiscales, ¿no? Y bueno, fíjense cómo ahora ya se están aplicando, digamos, los órganos de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque están justamente a partir de la reforma del 2020 cambiando, digamos, este esquema de combate al tráfico de facturas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en donde yo soy quien estoy emitiendo la factura, se la vendo al que me la compra, ¿no? Y es quien deduce. Después, lo que se busca es el regreso del recurso que se da por otras vías, como puede ser aportaciones de capital social, como puede ser préstamos, ¿no? Y entonces insistir en que si la autoridad verdaderamente quiere acabar justo con este fenómeno y lo que está buscando esencialmente es estar recuperando lo que en estricto sentido se le está quitando, pues entonces aquí la fórmula, digamos, que había estado equivocada en alguna forma. ¿Por qué? Porque como te lo he mencionado, pues el ataque primigenio precisamente era hacia la persona, es decir, a la persona que factura operaciones simuladas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues voy a combatir, digamos, a todos los que están emitiendo las facturas y aunque llegase a ubicarlos
de forma física, de forma material o jurídicamente, aunque le quisiera sacar el impuesto, pues no les va a poder sacar el impuesto que no se pagó. ¿Por qué? Porque si estás emitiendo facturas, digamos, por poner un ejemplo, por 100 millones de pesos, vemos que eso en términos del impuesto sobre la renta se traduce en un impuesto de 30 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no los va a tener la empresa que factura operaciones simuladas. ¿Y por qué no los va a tener? Pues porque en realidad se los está regresando a la empresa que está aplicando el efecto fiscal, ¿no? Entonces, insisto, es, digamos, el EFO quien verdaderamente, en todo caso, tiene la posibilidad de resarcirle el daño al propio fisco, ¿no? ¿Por qué? Porque es quien, insisto, se está quedando con el dinero a través de estos mecanismos artificiosos que en algún punto, bueno, pues llegan a practicar, ¿no? Gracias incluso hasta recomendaciones de asesores fiscales, ¿no? Entonces, digamos que la autoridad hoy pues va a llegar con la empresa que factura operaciones simuladas, ¿no? Y lo que va a suceder no es otra cosa más que afirmarle el que tú como empresa que aplicaste un efecto fiscal, eres el que tiene el dinero, ¿no? Entonces tú tienes la lana y aquella empresa que factura operaciones ya me dijo que pues le diste una comisión de determinado puntos porcentuales, ¿no? Y que en sí él se queda con la mayor parte de este dinero. Entonces, insisto, evidentemente hoy lo que tenemos o el peligro que se cierne sobre el contribuyente es que la contundencia de los actos de autoridad va a ser en función a la recuperación del propio impuesto. ¿Por qué? Porque a la autoridad sabemos que no le interesa en alguna medida meter a la cárcel a las empresas que facturan operaciones simuladas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que nada más se le va a estar generando gastos al propio erario. ¿Por qué? Porque hay que estarlos manteniendo, hay que estarles dando de comer, ¿no? Y en cambio, si le pides a la empresa que deduce las operaciones, le dices que coopere, justamente es ahí donde va a estar girando la piedra angular de la recuperación por parte de las autoridades, ¿no? Oye, ahí Ángel, y en este sentido, la evolución que pudiéramos estar teniendo, como estás diciendo, que es el buscar en dónde está el dinero para que la autoridad pueda cobrarle ahí. Hay otros casos que, y de hecho por ahí está documentado y aparte está también un poco ventaneado, estas operaciones simuladas realmente parten del propio gobierno, que eran el tema del peculado, el tema de dar ciertos permisos que se pudieran estar dando en los entes gubernamentales. Llegaba alguien para una licitación o algo para que se lo pudieran otorgar, pues tenía que dar ciertas contribuciones, mochas, todo para que se pudiera agilizar los trámites respectivos. Para poder cubrir ese hueco económico y poderlo hacer deducible, muchas veces se utilizaba este esquema, pero partió del tema del gobierno. Ya después fue un atasque, una sobreutilización por parte de los particulares, ya en operaciones privadas. Entonces, todo esto, como dicen, que es un deporte nacional y toda la cuestión de la utilización de las facturas, justamente por la utilización ya desmedida de este tipo de operaciones y que lamentablemente tanto el gobierno como los particulares fue utilizada. Ya ahorita pues sí hay un deterioro económico por la utilización y justamente todo este tipo de 69B busca la materialidad y incorporado a la reforma que estuviste comentando o que estabas dando como anuncio, la reforma que tuvimos en el 2020 para efectos tanto código penal y también de un 5A de razón de negocios, ¿no? Y la razón de negocios, efectivamente. Fíjate que, como bien lo comentas, pues gracias al abuso, digamos, de estas formas, ¿no? Al abuso del derecho, digamos, así como se le denomina. Ahora que mencionas el artículo 5A, pues que habla justamente de una razón de negocios, en donde, como tú sabes, y seguramente tu auditorio también, pues se le permite a la autoridad, fíjate cómo se le van dotando de cada vez más facultades a la autoridad para que pueda estar partiendo de una presunción, es decir, se rompe totalmente con el esquema con el que nos entrenan a nosotros como abogados, en donde reza un principio en derecho que todo el que afirma pues tiene la obligación de probar. Aquí se lo ponen bien fácil a la autoridad, ¿por qué? Porque le dicen a la autoridad, te doy la posibilidad de que presumas.
Entonces, partiendo de una presunción, le reviertes en materia fiscal la carga de la prueba al propio contribuyente, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, bueno, pues le quitas, digamos, carga administrativa a la autoridad para que precisamente se ponga a trabajar, se ponga a fiscalizar y que, bueno, pues que determine si efectivamente cometiste alguna falta administrativa de no estar entrando el impuesto debido o, en todo caso, la tipificación jurídica, ¿no? Pero pues la realidad de las cosas es que ya hay, digamos, razones muy específicas por las que la autoridad ya presume operaciones simuladas y que tristemente, Rodrigo, pues he sabido de algunos contribuyentes que siguen, aun y cuando se trata uno de sensibilizarlos, de que ya está súper identificado, siguen pues llevando a la práctica, ¿no? Hay aspectos muy particulares ya en donde la autoridad dice, es que si tu objeto social como empresa que factura operaciones simuladas es amplio, bueno, pues yo tengo ahí, digamos, como la presunción de que es tan amplio precisamente para que puedas estar ofreciendo comprobantes fiscales con conceptos que terminan justamente adaptándose a las actividades preponderantes de estos receptores de estos comprobantes, ¿no? Se habla también de que la autoridad ya tiene perfectamente identificado y te dice, si se trata de comprobantes que están amparando operaciones no suscitadas o de comprobantes cuyas operaciones realmente pagadas por las operaciones que se consignan en los mismos, solo son un mínimo porcentaje y no están guardando proporción con estas operaciones, ¿no? Y algunas que incluso, desde mi punto de vista, pues rayan en lo absurdo, ¿no? El propio artículo, como te lo mencioné hace un momento, pues te dice, son comprobantes que se emiten, pero pues que no tienes personal, ¿no? O el personal no es el idóneo, digamos, para estar llevando a cabo estas operaciones que se consignan dentro de estos propios comprobantes, ¿no? Y algunos, y es una práctica que también la he visto, en donde pues están recibiendo estos ingresos y estos ingresos realmente no están guardando, digamos, proporción con las características de este establecimiento, ¿no? Se manejan cuentas bancarias, cuentas de inversión, que al final de cuentas las tienen activas por un periodo limitado y después son canceladas o las dejan con saldos mínimos después de estar manejando o de haber estado manejando cantidades elevadas, ¿no? Pues la vieja confiable, como ahora le dicen los jóvenes, ¿no? En donde, pues, se registran como domicilios establecimientos que no corresponden a lo que está declarado en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? Y bueno, pues, otra que es muy evidente, en donde son sociedades que están activas durante un periodo y luego se vuelven como no localizables, ¿no? Así te puedo enumerar las que quieras, ¿no? Comparten domicilios, por ejemplo, con los otros contribuyentes que son los que les están prestando el servicio y están prestando y están recibiendo incluso servicios por casi exactamente los mismos montos, ¿no? Y entonces, así como tú lo mencionas, efectivamente, digamos que este esquema de compra-venta de comprobantes fiscales, pues lo podemos ver a la luz de dos vertientes, ¿no? Una que es a lo interno y que lo sabemos que hay ciertos actores políticos que pues, son los que establecieron estas empresas y las mismas que te están vendiendo como lo dice el doctor Agustín Celorio, con este veneno fiscal, ¿no? Y que a través de estas estructuras están drenando las arcas del Estado, ¿no? Y la otra que se da entre particulares en que, pues, a diferencia de la primera, pues simplemente no le estás pagando el impuesto debido acá se me hace, digo, las dos son agresivas, ¿no? Pero en una le estás quitando lo que ya tenía el Estado, ¿no? El erario, y en la otra, pues simplemente estás haciendo estos artificios ya burdos, porque ya son, pues de todo conocidos, y no le estás pagando el impuesto, ¿no? Fíjate, Ángel, también ahorita antes de entrar a lo del 2020, hace algunos años, como lo dije hace ratito, estando en la cuestión de redes, te llegaba una notificación que alguien que te buscaba por LinkedIn o por algún tema de, oye, me dedico a vender facturas. ¿Estás interesado? Ponte en contacto conmigo, ¿no? Obvias razones, en el momento en que me llega esta notificación de este mensaje, lo empiezo a leer, empiezo a stalkear al ver el perfil de la persona, jóvenes que al final de cuentas
ya saben este movimiento y así, tan brutal como lo acabo de comentar, así ofreciendo la cuestión de la venta. No ahorita, estamos hablando que eso sí fue como unos 4 o 5 años. Y Sí. también dando clases en universidades, también jóvenes ya sabiendo esta mecánica, realmente ya lo que decían era, pues ya para qué me pongo a estudiar si al final de cuentas ya sé cómo poder sacar recursos constituyendo sociedad, le hablo a operaciones de lo que puedan estar, abro una gama y doy esto de la cuestión y me llevo una comisión, ¿no? Con el ánimo de generar un recurso malintencionado y justamente esto de las intenciones ya lamentablemente erosionando a jóvenes para poder llegar el día de hoy y la problemática que ya están metidos, si es que ya los cacharon y si siguen con eso, porque también lo comentaste, hay gente que sigue con la misma idea de seguir operando así, con el arriesgue hasta patrimonial que pueden estar teniendo, ya sin importarles absolutamente el riesgo. Sí, efectivamente. Fíjate que, pues tristemente, como lo mencionas, ¿no? Hoy vemos, quizá, me atrevo a decir, cierta parte de una generación en donde pues están buscando el tener el mayor beneficio con el menor de los esfuerzos, ¿no? Y eso es una situación también vigente y que pues es triste, ¿no? Pero al final de cuentas, el que se lleve a cabo estas prácticas, ¿no? Ya entrándole un poquito más al aspecto penal, pues nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? Que tenemos a través del mandato constitucional del artículo 31 en su fracción cuarta, ¿no? De nuestra Carta Magna, pues que se establece la obligación de que todos los mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, ¿no? Se habla de principios, ¿no? En el propio artículo del principio de igualdad, del principio de proporcionalidad, que bueno, nos iríamos al aspecto de capacidad contributiva, ¿no? En donde si se rompe con alguno de estos principios a través el despliegue, digamos, de estas operaciones, pues la realidad de las cosas es que, pues lo que tú estás dejando de pagar conforme a tu capacidad contributiva, pues se lo estás, digamos, aventando al otro contribuyente, ¿no? Entonces, en principio, digamos que lo que tenemos nosotros es que el derecho administrativo, particularmente en su rama fiscal, pues previene que si un contribuyente no cumple precisamente con su obligación sustantiva, es decir, con la obligación de pago, pues obviamente su propiedad va a estar sujeta a un procedimiento ejecutivo, ¿no? Es decir, la falta de pago de su deuda tributaria se va a estar o se va a encontrar sujeta, digamos, a una sanción, ¿no? Hoy tenemos justamente lo que decíamos hace un momento, pues el Código Fiscal de la Federación sanciona el delito o la tipificación jurídica de lo que conocemos como defraudación fiscal, ¿no? Y en términos literales, digo, puede ser que no lo precise así tal cual, pero pues, te habla de que aquel que use engaño o que se aproveche de errores de la propia autoridad, omita ya sea total o parcialmente el pago de alguna contribución, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Y fíjate por qué lo resalto, porque más adelante cuando toquemos el aspecto del 113 bis, que es, digamos, el que viene de forma convergente o paralela al 69 que mencionábamos, pues en este del de defraudación fiscal, pues se tiene, digamos, la repercusión que es el perjuicio al fisco federal, ¿no? Y más adelante lo voy a retomar. Ahora, tenemos un artículo 109 también del propio Código Fiscal de la Federación, que en la parte que nos interesa para lo que estamos platicando ahorita, sanciona, digamos, con las mismas penas, es lo que nosotros conocemos como equiparables a la defraudación fiscal, ¿no? Pero particularmente en la fracción cuarta, pues ya teníamos una regulación en donde se sancionaba a aquellos que estuvieran simulando uno o más actos o contratos, obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Entonces, como puedes observar, justamente esta modalidad defraudatoria, digámoslo así, de simulación, pues se tiene, digamos, como elementos objetivos del tipo penal el tener, en primer lugar, que realizar un acto de simulación. En segundo lugar, el que este acto, digamos, esté encaminado
a obtener un beneficio indebido. Y en tercer lugar, el que sea en perjuicio del fisco federal. Y como elemento subjetivo, Rodrigo, tenemos el dolo, que este se configura justamente cuando se acredita la simulación de actos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que desde la reforma fiscal del 2014 se adicionó, digamos, bueno, que incluso ya está derogada, una fracción tercera del propio 113 bis en el mismo código, ¿no? Y que justamente, pues deriva de la incorporación de este multicitado 69B, ¿no? Y que establecía precisamente un pequeño procedimiento en el que ya se le facultaba desde entonces a la autoridad tributaria para estar presumiendo la inexistencia de las operaciones cuando un contribuyente que estuviese emitiendo estos comprobantes no contara con los activos, con el personal, con la capacidad material y se estuvieran amparando digamos, estas operaciones, ¿no? Entonces, en este punto, lo que quisiera yo destacar es que si bien es cierto la conducta, digamos, de compra-venta de operaciones fiscales que amparan operaciones simuladas, se realiza con el único fin, con el único ánimo de aplicar un efecto fiscal, llámese deducción, un acreditamiento, también es cierto que, digamos, dichos efectos son en aras de obtener un beneficio, pues que va a ser considerado indebido, ¿no? Y va a ser, digamos, con perjuicio del fisco federal. Por lo que en todo caso, digamos, la tipificación establecida a través de esta fracción del 113 del código, en su momento, pues resultó hasta cierto punto, digamos, insustancial, ¿no? ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que se subsumía, digamos, a lo establecido en el diverso que ya te había comentado, que es la fracción cuarta del artículo 109 del propio Código Tributario, ¿no? ¿Por qué? Porque ya teníamos ahí, pues, regulado el aspecto de los actos de simulación. Entonces, ahí lo que tenemos es que, digamos, en un interesante intento por estar combatiendo de forma directa o de forma frontal este flagelo, pues ahí tenemos después que el 15 de octubre del 2019 el propio Congreso de la Unión, pues a través particularmente de la Cámara de Diputados, pues aprueba un decreto por el que se reforman y adicionan precisamente diversas disposiciones y hablamos de que se tocaron la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra de la seguridad nacional, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, pero pues, más encausado a la materia de comprobantes fiscales falsos, ¿no? Digo, por el uso que se le da, haciendo la aclaración que hicimos hace un momento que los comprobantes fiscales no son falsos, ¿no? Entonces, esto se publica a través del Diario Oficial de la Federación, ya lo tenemos desde el 8 de noviembre del 2019, y esto, digamos, viene a ser un cambio de paradigma en el propio sistema normativo tributario. ¿Por qué? Porque en su momento ya se calificaba desde la vigencia de esta reforma como amenazas a la seguridad de la nación, a los delitos de contrabando, a los delitos de defraudación fiscal, eh, al de contrabando también y los equiparables, ¿no? Y los relacionados con los comprobantes fiscales, denominados hoy por hoy apócrifos, posibilitando, digamos, en cierta medida, pues la procedencia en su momento, y ahorita vamos a aclarar por qué en su momento y ahorita ya no, de la prisión preventiva oficiosa con relación a estas tipificaciones, ¿no? Oye, Ángel, y ahorita que estás comentando que viene esta reforma ya aprobada y que es con el ánimo de poder tener una medida de coerción para poder frenar la utilización y el emitir este tipo de comprobantes simulados, em, empieza a haber un límite económico para saber si realmente eres enemigo de la nación o simplemente un defraudador pues, normal, para efectos de poderlo nivelar. ¿De dónde sale esta cantidad para efectos de poder medir si realmente soy enemigo de la nación y que al final de cuentas yo estoy en un umbral de poder pasar de un peso y realmente poder estar tranquilo o al final de cuentas ya toda la nación va sobre mí? Fíjate que es una pregunta bien interesante porque la realidad de las cosas
es que la tipificación, bueno, es tan abierta que no te dice precisamente si es en una factura que tú puedas reunir digamos, los 8 millones de pesos, ¿no? Que te determina para que pueda ser considerado ya como un enemigo de la nación, o no te dice si es en un ejercicio, en dos ejercicios. Entonces es tan subjetivo que justamente es también de las partes, digamos, pues, que se dejaron abiertas, ¿no? Que se prestan a la subjetividad por parte de la autoridad. En ese sentido, digamos, hablamos precisamente de ejes, de algunos ejes, digamos, que se dieron en la reforma del 2020, que lo que se buscaba prácticamente, pues era el fortalecimiento de las facultades de comprobación por parte de las autoridades, ¿no? En donde, como te decía, pues se le facultaron en su momento a las autoridades de nuevas facultades, valga la redundancia, de comprobación, que están, digamos, conferidas, digamos, o más encausadas a la presunción de las propias autoridades en contra del contribuyente. Entonces, lo que se notó, digamos, es cómo se venía justamente revirtiendo hacia el contribuyente la carga probatoria, ¿no? Entonces, esto implica el que hoy, como bien lo mencionas, bueno, pues el propio contribuyente es quien tiene que acreditar la materialidad no solamente de la parte contable, sino también cuestiones novedosas incluso del propio modelo contable, ¿no? De lo que tenemos. Dentro de esos ejes, pues hablamos precisamente de la criminalización de estos delitos en contra de la delincuencia organizada y la compra-venta de facturas que están amparando operaciones simuladas, ¿no? Entonces es un hecho, digamos que los delitos de contenido económico, pues lo sabemos, pueden provocar en un momento determinado que el Estado pierda la sustentabilidad y el que puedan cumplir con las propias obligaciones ante la escasa recaudación, ¿no? O el que puedan cumplir con estos sinnúmero de programas sociales que tenemos hoy en la cuarta transformación. Aquí el punto, Rodrigo, es justamente el que se valore si estos delitos pues ameritan la represión punitiva, digamos, como lo que actualmente busca el Estado, ¿no? Entonces aquí habría que valorar el que precisamente si la autoridad está abonando para que se llegue al esquema que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque pone justamente en duda la credibilidad del propio contribuyente, ¿no? Y piensa pues, que todos los contribuyentes son defraudadores, ¿no? Entonces, eh, digo, por mencionar, digamos, a grosso modo, de lo que va y más en particular esta reforma o de lo que fue esta reforma para llegar justo a lo que queremos platicar del tráfico de comprobantes fiscales, pues en esta reforma se autorizaba ya como consecuencias jurídicas de la responsabilidad de las personas morales, pues la expansión, digamos, eh, de que esta responsabilidad ya recayera también en los contribuyentes que son empresas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues ahí se tenía también el castigo del decomiso de los propios instrumentos o los productos del delito, también se tienen sanciones pecuniarias, las multas, la disolución, digamos, de las personas morales, que digamos, si lo equiparamos a la pena en unas personas físicas, pues sería como la máxima pena, ¿no? La disolución de las propias personas morales, suspensiones de actividades, la propia clausura de los locales o de los establecimientos y en su momento, bueno, pues la invitación para participar en licitaciones y contrataciones con el sector público, ¿no? Que en su momento todos decíamos, eh, este, pues a manera como hasta de broma, ¿no? Que ya en esta cuarta transformación hemos visto que pues este castigo, digámoslo así, para las personas morales, pues ya es inocuo. ¿Por qué? Pues porque todas las asignaciones pues ya son de manera directa, ¿no? Tenemos también aspectos como la intervención judicial, aspectos que desde mi punto de vista es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, ordenan en alguna forma el relevo, digamos, de la gestión administrativa por un interventor, ¿no? Y así nos podemos seguir con cada una. Si hablamos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fíjate, aquí es donde vamos a partir ya más en concreto de lo que estamos platicando. ¿Por qué? Porque en su momento, pues ya a través de esta reforma, pues se hablaba de que los jueces ya se encontraban obligados a dictar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, lo que se tenía ahí es que ya no quedaba precisamente en el juez la discrecionalidad
de determinar la peligrosidad de tener a un delincuente de cuello blanco conviviendo, digamos. Aquí la idea de excepcionalidad de aquel que es un verdadero peligro por el tipo de conductas que realiza, por un violador, por un homicida. Aquí no, aquí lo que teníamos o lo que vimos a través de la reforma del 2020 es que la peligrosidad era en función, digamos, del riesgo de que no se recaudara, de que no hubiera recaudación por el propio Estado, ¿no? Así podemos irnos incluso al aspecto de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ahí también se hablaba de que los jueces estaban obligados a dictar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahí hablamos también de que ya se pueden dar investigaciones por la CEIDO y no por la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales, ¿no? Ahí hablamos de diferencias totalmente abismales, ¿no? Del cómo se puede dar ahora el proceso para la persecución de estos delitos, ¿no? Hablábamos incluso, fíjate, ya de herramientas en donde ya se pueden realizar operaciones encubiertas, es decir, ya puedes tener tú infiltrados dentro de tu organización, ¿no? Dentro de las empresas, puedes correr el riesgo, digamos, de que tengas un infiltrado en las áreas de contabilidad, ¿no? Se te puede grabar incluso, ¿por qué? Porque se te puede recabar información en lugares públicos, incluso ya la utilización de cuentas bancarias, es decir, pues ya tenemos que a través de esta reforma, bueno, puede haber, digamos, estructuras en donde se estén abriendo ya cuentas bancarias formales en las propias investigaciones ordinarias, ¿no? Cosa que pues en realidad, en estas investigaciones ordinarias pues no se puede. ¿Por qué? Porque estás expuesto hoy por hoy a que te pongan un 4 y que te hagan entrar en una operación encubierta, ¿no? Hablamos de vigilancia electrónica, en donde pues ya pueden intervenir tus correos, los sistemas electrónicos, el seguimiento a personas, en fin, incluso hasta usuarios simulados, ¿no? Hablando de operaciones encubiertas, digamos, la intervención de comunicaciones privadas, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, así muy rápido, pues hablamos de estas implicaciones materiales que tiene justamente, gracias a la ley de delincuencia organizada, ¿no? Y entonces insistir precisamente en la parte en la que entonces no solamente son implicaciones que se van a dar precisamente con quien vende, sino también con quien está comprando este producto, ¿no? Hoy tenemos a una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pues se ha venido manifestando en diversas publicaciones de que aquellos contribuyentes que estén llevando a cabo cualquier actividad económica y que cuenten con activo fijo, que cuenten con infraestructura, que cuenten con el personal, te dicen, si tú eres de esos contribuyentes, no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque en el caso, como bien lo decías hace un momento, de que por alguna equivocación recibas una factura falsa, pues a su consideración, e insisto, a su consideración, no a la mía, los nuevos cambios legislativos que se dieron, solo se busca combatir a las empresas factureras. Y desde mi punto de vista, no es así, ¿no? La autoridad sigue señalando en conferencias que solo encuadran en el delito de delincuencia organizada las empresas que existan formalmente, pero que no estén vendiendo nada, las que solamente se dedican a vender facturas, y justo lo que tú mencionabas, ¿no? El que defrauden por más me quedé yo en los 7.8 millones de pesos, hablamos de 8 millones de pesos, lo redondeamos, pero vamos a decir las cosas como son, ¿no? Es evidente que la legislación a la que hemos estado haciendo referencia a lo largo de nuestra conversación, pues no hace distinción de lo que la propia autoridad pretende llevar a cabo, ¿no? Entonces, si hablamos, digamos, a la literalidad en un aspecto muy conservador o, eh, vaya, conservador, muy romántico, vamos a ponerlo así, de estos cambios legislativos que se dieron a través o que se propusieron a través del 2020, pues yo concluyo que cualquier contribuyente que le dé efectos fiscales a un comprobante fiscal, no apócrifo, ya lo aclaramos, a un comprobante fiscal que ampare operaciones simuladas, podría encuadrar en el delito de defraudación fiscal y podrá ser perseguido incluso como delincuente organizado, ¿no? Entonces, en el supuesto, digamos, monto que se establece ahí de los 7.8, los 8 millones
de pesos que refiere la autoridad, pues no es tan elevado, como te decía yo hace un momento, si nosotros consideramos que la propia norma no está limitando que esta cantidad pues se alcance en una sola factura o en un solo ejercicio, ni en sí mismo si se alcanza en 5 ejercicios, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros para la prescripción. En este último caso, tú lo sabes, Rodrigo, el monto pues no queda lejos del espectro de facturación de una pyme. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Entonces, pues ahí tenemos una interesante dicotomía que se da en el tema de la simulación que hemos estado platicando. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos dos grandes mundos del derecho, ¿no? Tenemos por una parte el mundo administrativo del derecho y por otra parte tenemos el mundo penal. Es decir, todo lo que vemos en el Código Fiscal de la Federación de las operaciones inexistentes, pues es administrativo y nada de lo que pase ahí necesariamente va a repercutir en el mundo de lo penal. ¿Por qué? Porque basta hoy que haya una imputación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a través de la propia Procuraduría para que se abra todo un juicio y toda una etapa procesal en donde yo tengo que estar ofreciendo pruebas, tengo que estar estableciendo incluso periciales contables o hoy por hoy en materia informática. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que no son necesariamente documentales. Y el problema que tenemos es precisamente que el propio Código Fiscal de la Federación te dice que lo que suceda en el ámbito administrativo es muy independiente a lo que pueda suceder en el ámbito penal, ¿no? ¿Y a qué extremo nos puede llevar esto? Bueno, pues en el ámbito de lo penal, digamos, yo pude, y esto me parece súper interesante comentarlo, yo pude haber ganado un juicio en la parte administrativa y sin embargo en lo penal me pueden condenar. ¿Y por qué? Porque una cosa es que yo gane un juicio por un vicio de forma, es decir, que no se haya notificado bajo el procedimiento legal que está establecido en el propio Código Fiscal de la Federación, o que lo haya hecho de manera personal o lo hubiese hecho por estrados. Es decir, lo que dice en algún punto el procedimiento y que en automático me va a permitir el obtener una nulidad, digamos, del acto, ¿no? Pero es totalmente diferente a que no haya hecho una simulación y haya dejado de pagar el impuesto. El problema que tenemos hoy, Rodrigo, es precisamente que los derechos humanos bueno, con el involucramiento de los derechos humanos, es que ahorita el privilegiar nosotros aspectos de forma, pues nos encontramos en aspectos tan cuestionables como lo es pero si dejo de pagar el impuesto y si simulo operaciones, lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues no me queda claro. ¿Por qué? Porque como la autoridad no ejecutó el procedimiento puntual y estrictamente, pues prácticamente todo se va a la basura, ¿no? En la parte administrativa. Pero aquí lo que tenemos es al revés. ¿Por qué? Porque, insisto, aunque tú llegues a ganar un juicio de nulidad en el terreno de lo administrativo, pues yo les diría a todo auditorio, pues que no se confíen si el gane de ese juicio es por un vicio de forma. ¿Por qué? Porque en la instancia penal puede ser que el procedimiento, digamos, sí se observe conforme a los procedimientos penales y por ahí la autoridad pueda revivir el asunto en el ámbito de lo penal. Entonces, ese desafortunadamente es un vicio que no ha quedado del todo purgado en nuestro sistema penal adversarial, ¿no? Porque como lo vemos, hay autores, un autor que me encanta citar mucho, que es Ferré Olivé, pues te dice que hoy la administración, digamos, eh, está utilizando, la administración tributaria está utilizando el derecho penal para cobrar. O sea, están utilizando el derecho penal como brazo armado del derecho fiscal. Y la realidad de las cosas es que el derecho penal debe servir en esencia para inhibir conductas, ¿no? Aquí lo que yo les podría decir, digamos, el afán de que no se preocupen, es que si vemos esta situación a la inversa, es decir, el que yo pueda, digamos, perder un juicio en la vía administrativa, en el combate directo del 69B, pues no va a significar necesariamente que lo deba yo perder en la vía penal. ¿Por qué? Porque como lo conocimos, pues el 69B tiene un vicio en cuanto a su redacción. ¿Cuál es este vicio? Que se parte de una presunción en el 69. Y como tú sabes, en materia penal, pues a nadie se le puede condenar por una presunción. El único delito
que la Corte, digamos, a través de la jurisprudencia, ya en su momento avaló en cuanto a poder condenar, digamos, a un sujeto por una presunción, es el delito de lavado del dinero, ¿no? Oye, Ángel, permíteme invitar de nuevo cuenta a la gente que nos está viendo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos proporcione un like en la página de Facebook, que también nos busquen en cadenas de distribución de podcast que estamos subiendo contenido diferenciado. Oye, Ángel, de toda esta explicación que nos fuiste llevando dentro de los procesos, para ir concluyendo y poder tener una opinión, porque esto propiamente es una opinión sobre alguien experto como tú, es sobre este delito de tráfico de comprobantes, ¿qué es lo que nos espera para poder cerrar este sexenio de Andrés Manuel y no sabiendo si va a entrar el PRI, PAN, PRD, Morena hacia adelante sin saberlo? ¿Qué le espera al contribuyente referente a este delito? Y más cuando el día de hoy tiene ya muchas formas la autoridad de poderlo hacer y que el día de hoy yo pensaría que la autoridad va a seguir modificando cosas para poder evitar que se siga presentando. Ese es el deber ser y también del lado del contribuyente el ya no estarlo haciendo si es que se metió a esta utilización de este tipo de esquemas que erosionan la base tributaria. Considerando qué es lo que se espera que en tu opinión, porque tampoco no somos adivinos en ese aspecto, ¿qué es lo que se esperaría hacia adelante sobre estos delitos de tráfico de comprobantes? Muy bien, fíjate que, bueno, de entrada aquí tenemos, quisiera mencionar que de lo que comentamos que se dio a través de la reforma del 2020, en donde ya se hablaba de una prisión preventiva, es decir, se veía lo que, no, lo que se denomina en el mundo de lo penal como derecho penal del enemigo, ¿no? En donde lo que la autoridad está buscando es castigar al contribuyente por la vía penal, pues se ha ido, digamos, desactivando, porque tuvimos en su momento una contrarreforma que se dio gracias al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien declaró en su momento inconstitucional ya la prisión preventiva oficiosa por el delito de defraudación fiscal y por la expedición, adquisición, venta y enajenación de comprobantes fiscales digitales que amparan operaciones simuladas, ¿no? Entonces, pero bueno, con independencia, digamos, de la inconstitucionalidad de esta mencionada reforma penal fiscal, nosotros tenemos en el 113 bis, que es el que dispone la imposición de la sanción de 2 a 9 años de prisión al que expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, ¿no? Aquí lo que yo puedo, digamos, a manera de conclusión, es que de un somero, digamos, análisis que se realice a este artículo 113 bis, pues nos podríamos dar cuenta con meridiana claridad, pues que se está buscando castigar con mayor rigor conductas que no están aguardando la producción de un resultado lesivo. Por eso te decía yo hace un momento, en el 108 te dice con perjuicio del fisco federal. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Te dice o sea, por el simple hecho de expedir, por el simple hecho de adquirir un comprobante fiscal, como que le faltó la parte ahí de con perjuicio del fisco federal, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues que las disposiciones penales que hoy se consagran en el Código Fiscal de la Federación prevén para México justamente un sistema punitivo que lo hacen dudar de la propia constitucionalidad, y esto dicho incluso en palabras del propio autor que te mencioné, el doctor Ferre Olivé, ¿no? Entonces, ciertamente, pues no deja de llamar la atención que no estamos ante una especie de defraudación fiscal per se a través de este 113, sino estamos frente a un delito atípico que no exige para su configuración una especie de dolo, y que en todo caso lo que tenemos es que hace difícil la integración del supuesto básico de defraudación por la propia falta de claridad que está generando incertidumbre jurídica y que se resume en lo que aparenta ser, desde mi punto de vista, una especie de terrorismo penal fiscal,
¿sale? Entonces ahí es en donde nos encontramos, digamos, con un delito de mera actividad. ¿Por qué? Porque se están castigando solamente conductas y no necesariamente se está castigando una efectiva lesión de lo que se supone que es el bien jurídico tutelado, que en el caso que nos ocupa, bueno, ya lo dijimos, es la omisión del pago de tributo, ¿no? Insisto, basta con que tú recibas, con que adquieras un comprobante fiscal para que ya estés, para que se tenga, digamos, por consumado el delito, ¿no? Entonces, si, eh, si partimos, por ejemplo, del informe, hubo un informe de labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en que se menciona que que fue del 1 de septiembre de 2020 hacia agosto del 2021, pues se ve más o menos, creo que eso atiende totalmente tu pregunta. ¿Por qué? Pues porque eso te puede dar un norte de hacia dónde vamos, ¿no? Si estamos hablando del 2020 al 2021 y en el informe la Secretaría de Hacienda, y te hablo de datos duros, te habla de que se presentaron 206 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables. Te habla de que se presentaron 33 peticiones por delitos determinados en las leyes del sistema financiero mexicano. En tratándose de las averiguaciones previas consignadas por el Poder Judicial de la Federación, te habla de la consignación de un asunto, Rodrigo, por defraudación fiscal y sus equiparables. Te habla de 42 autos de vinculación a proceso y bueno, este, aquí la gran pregunta, y ya para concluir, pues es cuántas por el delito de compraventa de tráfico de comprobantes, perdón, por el tráfico de comprobantes fiscales digitales. Pues no se han visto actos contundentes. Entonces podemos observar que no se menciona en este informe querella alguna por el delito de expedición, de enajenación, de compra-venta, de adquisición, ¿no? Lo cual, desde mi punto de vista, confirma pues la ineficacia sancionadora de este delito, ¿no? Entonces, en este delito va de suyo, digamos, que la Subprocuradora Fiscal Federal de Investigaciones, quien es la que está encargada de formular estas querellas en contra de los delitos, en su momento, en una conferencia, dijo el subprocurador que se integraba por 89 abogados y por 5 contadores para combatir a todas las organizaciones dedicadas al tráfico de comprobantes fiscales en nuestro país. Entonces, desde mi punto de vista, muy personal, por supuesto, harían bien en no compartirlo, pues pone en duda la capacidad humana en la persecución de estos delitos, ¿no? Es innegable, sí, que hay una imperiosa necesidad de una reforma fiscal integral que esté erradicando las regulaciones opresivas de los contribuyentes, ¿no? Y que creo que son muchos los especialistas que coinciden que en materia penal, pues hay medidas atroces totalmente en la tipificación de los delitos mencionados que le permiten a la autoridad, sin gran esfuerzo probatorio, pues condenar al contribuyente, ¿no? Pero desde mi punto de vista, en el caso que nos ocupa, pues no me resulta lógico el que por la mera adquisición de un comprobante fiscal, un sujeto esté corriendo el riesgo de ser privado de su libertad con penas que se equiparan a aquellas determinadas para la defraudación fiscal. Y bueno, pues ya finalizando, en virtud de todo lo que comentamos, pues yo sostengo que pues resultó en su momento innecesario regular el delito que está previsto y que hoy tenemos vigente en el 113 bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque en todo caso los actos de simulación ya se encontraban regulados, como lo mencionamos hace un momento, a través de los equiparables a la defraudación fiscal y en particular me refiero a la fracción cuarta del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues desde mi punto de vista no hay nada nuevo que aportar con este artículo, ¿no? Hay una imposibilidad práctica, insisto, en cuanto a la aplicación de las penas y me atrevo a decir que es o que queda a nivel de letra muerta lo que está regulado a través del 113 bis, ¿sale? Cuyo efecto, digamos, en todo caso, lo único que va o lo único que ha provocado es, digamos, aparentar ser más un uso sistemático del terror, cuyo efecto, insisto, es disuadir el ánimo del contribuyente a cumplir con sus obligaciones, pero no con una eficacia sancionadora, ¿no? Y más hablando ahí, Ángel, que antes se decía, ¿no? Yo soy un pequeño contribuyente y yo no voy a entrar en ningún problema, ¿no?
¿quién me va a estar revisando? ¿Le va a salir más caro a la autoridad? En este caso nos va a salir más caro meter a todos los contribuyentes en la cárcel, económicamente, perseguirlos y todo, que realmente lo que va a llegar a poder tener una recaudación. Pero eso no quita que realmente tenga las facultades. Y como dices, también es mi percepción, creo que es más bien un brazo fiscalizador utilizando las medidas penales que realmente el objetivo de poder meter a todos a la cárcel, pero considerar que está en la ley, que sí existe la defraudación fiscal por el deterioro económico, si está tipificado, pues al final de cuentas vas a caer ahí en esos aspectos. Es Ángel, correcto. ¿dónde te podríamos localizar algún correo y también el programa que tienes también para que te puedan ver? Tenemos, claro que sí, tenemos ahí abogado corporativo, les hago extensiva la invitación ahí con el doctor Leopoldo Reyes Equiguas. Y bueno, pues igual nos pueden encontrar en redes sociales, estamos igual como abogado corporativo, igual por mi nombre ahí estamos también compartiendo algunas impresiones de lo que tenemos en el día a día en el mundo de lo fiscal y corporativo. De acuerdo. Eh, Ángel, de nuevo cuenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por todos estos comentarios, por tu expertise y sobre todo por estos comentarios tan puntuales de estar prevenidos con esto. No es algo nuevo, ya lo tenemos, pero al final de cuentas siempre es bueno estar retomando este confrontamiento que tenemos entre particulares y la autoridad, porque aunque las cosas las hagamos bien, podemos que estar cayendo por error en alguna de estas tipificaciones y nos puede meter en un problema nuestro patrimonio. Ángel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ti y gracias a tu auditorio por el favor de su atención. Que tengan un excelente día. Nos acompañó el día de hoy el maestro en Derecho Fiscal y Administración Tributaria, licenciado en Derecho, Ángel Loera. Muchas gracias. Estamos en contacto. Suscríbanse, compartan. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.